Muchísimas gracias, queridos amigos, por estar con nosotros en esta oportunidad de otro lunes más juntos para aprender, como siempre. ¿Y qué más con nuestro querido anfitrión, José Luis Márquez, con el título de su charla, El calendario Bahá'í? Don José Luis, bienvenido. Ahí tiene el micrófono apagado. Sí, Ahí. al buscarlo se me ha ido. Muchas gracias. Yo pensaba que habría muchas más oraciones y canciones. Veo que ya me toca empezar. Pues nada, cuando quieran. El título ya lo ha dicho usted, el calendario Bahá'í. Y yo veo que hay unos cuantos amigos de aquí de España y también de allá, del otro lado del océano, que sobre todo pues en Chile y en diversos países que yo con mucho gusto he visitado y tengo muy buenos amigos por allá. Espero que si Dios me da salud pueda volver por lo menos incluso a conocer algunos países que no he estado. Sobre todo en Centroamérica. Fui donde estuve hace 25 años ya, en Costa Rica, Honduras y Puerto Rico. Luego también he estado en Cuba. El último que fui ya antes de la pandemia en Chile y Argentina. Así que conozco muy bien. Bueno, y por supuesto Bolivia, la recorrí de arriba abajo, con Perú, Colombia, Ecuador. Bueno, tengo recuerdos muy buenos y lo bonito yo en mi edad ya es eso, tener muchas personas que te quieren y a las que quieres. Entre ellos ustedes allí lejos, que algunos pues no los conozco más que de aquí de esta conexión online, y ya nos hemos visto unas cuantas veces y pues hoy me toca explicar un tema que me pareció interesante. Gracias, Emma. Y el tema en sí podría ser muy fácil. El calendario Bahá'í es un calendario que creo, diseñó el BAP, lo aceptó Bajaola y hoy día lo seguimos los bajes, por lo menos para nuestras reuniones y festividades. Podríamos decir que es un calendario litúrgico, como pasa con los cristianos, que tienen un calendario que empieza a final de noviembre, cuando empieza el Adviento. Pero todo el mundo ya, casi todo el planeta, estamos utilizando el calendario este occidental, que se llama calendario, primero fue juliano, luego gregoriano, y este es el que está prácticamente durando, existiendo en todo el planeta. Nosotros nos tenemos que acomodar un poquito, pero yo ahora les voy a dar una charla que va a ser un poquito larga, todo a base de diapositivas, como me gusta a mí hacerlo, con imágenes, aclaración, que luego pues quedará, cuando salga el vídeo podrá verse tranquilamente, o incluso también yo a veces lo convierto en PDF y lo comparto con los amigos organizadores de esta charla, si ellos lo quieren compartir, para que luego ustedes lo estudien, porque tengan curiosidad. Yo es que tengo mucha curiosidad desde hace muchos años por el tema este de los calendarios. Porque fíjense que parece muy sencillo decir, el calendario Bahá'í es de 19 meses de 19 días. Y ha hecho con poquito, claro, el número, pero es que 19 sabemos un número muy simbólico, que es el Bab y sus 18 discípulos, eran 19, casi todos ellos fueron martirizados, empezando por él, y también con Tahere, la gran poetisa. Entonces, 19 meses, 19 días nos dan 361 y luego quedan 4 días que le llamamos días intercalares o yamija en persa. No sé si es persa ahora, me lo dirá luego Fuad. Entonces, esos 4 días, que en los bisiestos son 5, todo eso tiene una explicación y además en otros muchos calendarios también ha ocurrido. Porque es que los calendarios tienen un problema un poco difícil de resolver, que es que siempre el tiempo se ha medido por los sistemas solar donde vivimos y el sol nos marca que cada primavera empieza de nuevo la vida hacia marzo, luego se empieza a decaer en otoño, luego viene el invierno y además todo esto es en el hemisferio norte, que es el más poblado y el que conocíamos aquí en Europa y en la gran parte de la humanidad. Entonces, pero luego, claro, se descubrió América, también se fue civilizando, digamos que no tenían calendario quizás en el sur de África ni tampoco en Australia hasta que llegaron los europeos, pero el caso es que hoy día ese hemisferio sur está en inferiores condiciones porque, claro, son menos y tienen que adaptarse mucho a que siempre hablemos, por ejemplo, de la primavera cuando llegamos a marzo o abril, cuando ustedes precisamente lo que están es empezando el otoño. Bueno, y ese es un condicionante, el del sol. Pero luego está otro condicionante que es la luna. La luna cada 28 o 29 o 30 días va cambiando. Empieza la luna nueva, primero que no se ve nada, luego se ve una rodajita, va creciendo, creciendo, luego ya es la luna llena. Además, la luna siempre empieza por las tardes, durante el día, y cuando llega la hora de dormir,
pues se va también a la cama cuando es una luna muy pequeñita. En cambio, luego la luna llena llena toda la noche y luego la luna menguante, como que se va volviendo vieja y cada vez trasnocha más y al final sale casilla cuando empieza a salir el sol y dejamos de verla. Entonces, estos dos condicionantes, el sol y la luna, va a marcar la diferencia entre unos calendarios y otros. Yo voy a compartir para que vean que ha habido muchos calendarios, sigue habiendo muchos calendarios, aunque ese sea el más usado, y todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, porque exacto, exacto, es muy difícil que un calendario sea exacto. Vamos a ver los muchos calendarios que ha habido a lo largo de la historia. Yo voy a compartir, si todo va bien, pues de momento no veo nada. Permitir que comparta mi pantalla, pues no. No crea que me está siendo fácil de momento. Vaya, otra vez lo hemos visto. Permitir, permitir, vale. Ahora sí. Quizás ahora. Perdonen, pero yo no voy a poder ver. ¿Usted lo tiene por ahí, Víctor? No, no se ve nada. Documentos. Vaya, Don José vaya. Luis, recuerda que tiene que tenerlo abierto primero. Lo tengo abierto, lo tengo en mi pantalla, lo tengo aquí, lo estoy viendo yo. No, es la primera vez que utilizo. No, he usado esto otras veces. Bueno, pues si hace usted el favor de colocarlo, yo le he ido cambiando Deme, bastante. deme un segundito. ¿Mm? Yo aquí no veo nada. José Luis, te oigo un poco Estaba bajo. viendo pantallas, perdón, estaba viendo documentos, ahora ya sale el documento, ya. Ahora sí, oh, ¿ya lo ven? Sí, Sí, bravo. Sí, bravo, bravo. Bueno, bueno, costado un poquito calendario Bahá'í. Yo voy a quitar las imágenes de los que estamos. Bueno, el calendario Bahá'í, simplemente que ha habido muchas civilizaciones. Empezamos por las civilizaciones que estaban en torno a los ríos, en Egipto, en Mesopotamia, la India y en China. Y también las que estaban en otras zonas como el Gran Lago de México y los incas. Vamos avanzando sobre esto. Bueno, que cada religión ha marcado mucho porque ha sido el origen de una civilización. Entonces, el origen del mundo en cada civilización la ha contado de distinta manera. El origen del universo ha sido pues la creación del mundo según los judíos. Otros cuentan el calendario. Eso, para el calendario los judíos parten de la creación del mundo hace casi 6.000 años. Estamos en el año 5.800 y pico y más. El reinado de Yazdegerd III para los persas, la fundación de Roma, el nacimiento de Cristo para los cristianos. Por eso contamos con el calendario cristiano, que en realidad no es de cuando nació Cristo, porque Cristo nació en tiempo de Herodes, ya se ha visto que nació, pues Herodes murió 4 antes de la era común. Yo prefiero llamarle la era común, porque el Cristo pues nació hacia el año cuarto, 5 o 6 antes de la era común. La huida de Mohammed, el 622, cuando marca la de la Égira, y la declaración del Bab es cuando empieza el calendario Bahá'í, y el nacimiento de Kim Il-sung, el calendario de Corea. Esto, pues, el comienzo del año ha sido en diversas épocas. El chino lo cuenta en enero-febrero, los chinos celebran ahí sus fiestas con el dragón, los tailandeses en abril, el calendario hindú comienza en primavera, el judío con Rosh Hashanah entre septiembre y octubre, aunque el mismo primero del año sea en primavera, pero lo que es el año nuevo lo celebran en otoño. El calendario inca en verano, el romano antiguo lo veremos empezaba en marzo, como el calendario Bahá'í. Luego el juliano fue el que empezó a poner el 1 de enero,
que lo convertiría el Papa Gregorio XIII en el calendario gregoriano en el 1 de enero también. El católico realmente empieza con el Adviento a final de noviembre o principios de enero. El ortodoxo el 14 de enero. El musulmán va cambiando porque es un mes totalmente lunar, entonces nunca llega a completar los 365 días, sino unos 10 o 11 menos, y cada año van retrocediendo. Por eso les toca el ayuno en verano, luego en primavera, luego en invierno. Y luego en Oriente Medio, todo Oriente Medio lo veremos, y también los bajáis, celebramos el Año Nuevo en el equinoccio de primavera, que siempre hablamos del 21 de marzo, pero la verdad es que hay casi más años, o por lo menos tantos años hay que empiezan 20 como en 21, y eso nos condiciona también el resto del calendario. Bueno, ven unas imágenes del calendario egipcio que lo pintaban en las tumbas egipcias bajo la diosa Nut, que es esta persona que está ahí desnuda contemplando como si fuera el cielo. Iremos deprisa por alguna de estas imágenes solamente para que vean que ha habido muchos calendarios a lo largo de la historia. El calendario azteca y maya en México. Esto es muy curioso porque el calendario maya tiene 18 meses de 20 días, que es el que se parece bastante al Bajay de 19 por 19. Y también le sobran 5 días sobrantes, claro. Entonces son 360 y los 5 días o 6 en los bisiestos, y aquí están las imágenes de los 18 meses. El calendario chino está representado por diversos animales. Aquí está de una forma y en este otro pueden ver, incluso encontrar, si estamos buscando, ahora estamos en el 2025, pues el 2025 estamos en el año de la serpiente. Y cada año va cambiando de un animal a otro. Luego, como he dicho antes, pues los que marcan mucho también el origen de calendarios importantes que siguen millones de personas son los que han fundado una religión, como los judíos siguiendo a Moisés, los cristianos a Jesús, los musulmanes a Mohammed, los zoroastrianos, que quedan muy poquitos, pero fue muy importante esa religión en Irán y también influyó en las otras religiones judíos, cristianos y musulmanes. En la India, los hinduistas, a partir de Krishna, en el siglo V, Buda y Mahavira, y luego el Guru Nanak hacia el 1500, y los babís, bajáis, ya en el siglo XIX. Son los símbolos de diversas religiones. Y aquí tienen el mapa de las diversas religiones, cómo ocupan el planeta Tierra, los occidentales, que somos prácticamente los europeos, toda América y donde los europeos hemos llegado, Sudáfrica y Australia, ahí son mayoría cristianos. En cambio, los musulmanes son los que tienen más el calendario musulmán, que también llega a gran parte de África y de Oriente Próximo, incluso en Indonesia, que es la nación más poblada de musulmanes. Los judíos, como ven, son muy poquitos ahí en ese centro, y los budistas en toda la zona de China y Oriente, amarillo, y los hindúes en la India y otras diversas religiones. Los bajáis estaríamos tendidos por todo el planeta. Si los judíos son unos 14 millones, los bajáis somos 7 o 8 millones, pero no tenemos un lugar concreto porque estamos por igual esparcidos. Bueno, la mayor cantidad de bajáis están en la India, que hay como unos 2 millones. El calendario hindú, representado con diversas imágenes. El calendario celta de aquella época anterior a los romanos. Estaban por toda la zona de Francia y los países de Gran Bretaña, incluso en España. También aquí dividían el año en las 4 épocas del invierno, primavera, verano y otoño. El calendario judío, lo he mencionado antes, ven como el calendario, el Nisan, que es el primer mes que fue cuando salieron de Egipto, está arriba del todo, luego siguen hacia la derecha todos los meses, realmente abajo, entre septiembre y octubre, en el mes de Tirri, es donde celebran ellos el Rosh Hashanah o Año Nuevo. Y también ver que hay un mes pequeño, como era también un calendario lunar, totalmente, siempre empieza, el calendario lunar empieza cuando la luna es nueva, quiere decir cuando no se ve la luna, lo mismo que el musulmán. Entonces tenían que añadir un mes 13, el segundo Adar, arriba entre Adar y Nisan, en marzo. Es una época también muy propia para añadir días intercalares. Otra forma de expresar el calendario judío, que en el mes de Nisan, tan importante arriba, está Passover, que sería la Pascua. Pasa que este está en inglés. No vamos a detenernos. Vamos a ver aquí. El año nuevo judío cae en el mes de hebreo, de Tisrei, por septiembre-octubre. Luego se llama Rosh Hashanah, el año nuevo, que conmemora el día en que Dios creó el mundo y al hombre. Pero el mes principal es el mes de Nisan, que celebra la salida de Egipto.
como ya hemos visto, y el Pesaj, que es la Pascua, el 14 de Nisan. Piense que como en la víspera de la Pascua fue cuando mataron a Jesús en la cruz, también los cristianos condicionarían que la Pascua sería el domingo siguiente a esa luna llena. La primera luna llena de primavera marca la Semana Santa y por eso cada año la Semana Santa va para arriba, para abajo, pero coincidiendo con la misma semana en que es la Pascua judía. No el mismo día, como celebran los testigos de Jehová, pero sí que el domingo de resurrección tiene que ser el primer domingo después de la luna llena, la primera luna llena de primavera. Aquí entramos ya un poco en lo que es la semana. La semana la condiciona la luna, que hay luna creciente, luna nueva, luna creciente, luna llena, luna menguante, cada una dura unos 7 días más o menos, y los judíos empezaron a celebrar el séptimo día, que fue el día en que, según la Biblia, el Génesis, Dios había creado todo y el séptimo descansó, y es el día sagrado semanal, que además, como luego veremos, siempre empieza la víspera, justo en el momento en que se pone el sol del viernes. Esto es lo del ocaso. Esto las horas del día, que también es otra cosa muy complicada, pero bueno, explicaré un poquito. Porque también los bajáis celebramos nuestras fiestas a partir de la puesta del sol, no a partir de las 12 de la noche. Vamos a verlo. El ocaso del sol marcaba el fin del día y comienzo de otro para los hebreos, los babilonios y los griegos. Y también para los cristianos en su liturgia, la víspera, por eso la Pascua se celebra ya el sábado por la noche, no el domingo, y la Navidad también, por supuesto, se celebra por la noche. Liturgia, los cristianos, los musulmanes y los bajáis, siempre para nosotros lo que es el día, la festividad, empieza en el momento que se pone el sol del día anterior. Fueron los egipcios los que dividieron el día en 24 partes, 12 del día y 12 de la noche. Los babilonios introdujeron el sistema sexagesimal, fíjese qué curioso. Para muchas cosas utilizamos el sistema métrico, que se estableció en París para las medidas, pero para las horas siempre usamos el sistema sexagesimal. Esas 24 partes de los egipcios, luego cada una de ellas se dividió en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Los romanos también dividían en 12 horas el día, desde la salida del sol, llamaban la hora prima, la segunda, la tercia, la cuarta, eso en latín, y en los equinoccios, en los equinoccios, o sea, el 20 o 21 de marzo y el 20 o 21 o 22 de septiembre, en los días, esos días duraban 60 minutos, pero en cambio en invierno podían ser las horas más cortas, menos, porque el día era más corto, y en invierno mucho más largas, 90 minutos. Y la noche se dividía en vigilias, que era el momento en que los soldados vigilaban, había 4 vigilias, el que le tocaba, como yo cuando estuve en el servicio militar, pues te tocaba estar desde que se pone el sol hasta tal hora, 3 o 4 horas, luego la segunda, la tercera y la cuarta vigilia. Lo del comienzo del día en medianoche se extendió en Europa durante la Edad Media por la influencia de la Iglesia Católica para marcar los rezos de los monjes y los clérigos. Los maitines cuando se levantaban a la madrugada, los laudes cuando sale el sol, las alabanzas, la hora prima, la tercia, la sexta, la nona, incluso los sacerdotes. Yo cuando lo fui, pues también tenía que hacer estos rezos con un libro, el breviario que se llama. Y entonces luego también acaba el día con las vísperas, en que se empieza a celebrar ya el día siguiente, corresponde a las vigilias, y las completas es lo último. Íbamos a la iglesia, cantábamos las completas y nos íbamos a dormir, como se había completado el día. Y el tiempo se medía en otras épocas por la posición del sol, más o menos, los sacerdotes o los gobernantes. También se utilizaban clepsidras, que iba cayendo agua o arena de un lugar a otro. También se usaba el reloj solar, pero luego ya el reloj mecánico se fue estableciendo de moda en los siglos XIV y XV con el Renacimiento, y esto facilitó la medición exacta, que es la que utilizamos ahora. Vamos otra vez al calendario y dejamos las horas. El calendario romano antiguo tenía solo 10 meses. El invierno casi ni lo contaban, como no podían guerrear, tampoco podían cultivar, pues eran, no sé, como vacaciones invernales para estar junto al fuego. Entonces, el año empezaba en Marte, cuando empezaban ya a guerrear, era cuando empezaban ya a hacer sus batallitas, iban conquistando todo lo que sería el Imperio Romano, y por eso marzo lo dedicaron al dios Marte. Abril, que en realidad significa como aprisco, el mes de las ovejas y también de las flores, dedicado a Venus. Mayo a la diosa Maya, junio en honor a Juno, la diosa de la familia y el hogar. Y luego vean que este les va a sonar que, claro, después de junio vendría julio, pero todavía se llamaba Quintilis, el quinto, Sextilis, el sexto, September, el séptimo, October, octavo, November,
y diciembre el 10º. Esos eran los últimos meses que tienen esos nombres pues tan característicos: quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y 10º. ¿Qué pasó con estos 10 meses? Bueno, tenían meses lunares de marzo a diciembre y solo tenían 304. En invierno no había ningún mes, pues era el periodo sin labores agrícolas y sin guerras. El año duraba lo que era el año contabilizable, 304 días, o sea, 10 meses lunares. Los otros 2 meses lunares, como digo, a descansar junto al fuego. Y empezaba en marzo con la primavera, que era cuando decían las campañas militares. El rey Numa, sucesor de Rómulo, ya añadió enero y febrero. Entonces seguía habiendo desfases, por lo que cada 4 años se añadían 2 meses. Los 2 meses añadían 2 meses, los meses intercalares. Y así en ello tenía 355 días. Y también había las 4 estaciones que hoy conocemos. Y no se usaban los días del 1 al 31 como hacemos ahora. Usaban 3 fechas clave. Todo era en las calendas, que es el primer día del mes, y siempre en los últimos días del mes decían, pues el cuarto antes de las calendas, el tercero antes de las calendas, el segundo antes de las calendas, o ya entramos en las calendas el 1, las calendas 2, las calendas 3, y luego ya era el día antes de las nonas, que era el quinto día del mes, y luego el Lidus, que marcaba ya desde el día 13 hasta final de mes. Porque siempre el Lidus tenía que coincidir con la luna llena. No sé si le estoy mareando, pero bueno, que sepan, estas curiosidades existen. De las calendas, de donde viene la palabra calendario, que todavía utilizamos. Calendario juliano, este ya fue muy importante, que es el que se parece mucho al que estamos utilizando en todas partes hoy día. Fue introducido por Julio César, el gran conquistador de la Galia, Francia, en el año 46 antes de la era cristiana, antes de la era común, y entró en vigor al año siguiente. Estaba vigente en todo el Imperio Romano y después en casi toda Europa y en los asentamientos europeos que hicieron en América y en otros lugares en el resto del planeta. Así que se utilizaba el calendario juliano que decimos. Pero claro, tenía un desfase, porque aunque querían contar los bisiestos, pues no era exacto, luego lo veremos. Entonces tuvo que ser sustituido en un año muy importante, en 1582, fue sustituido por el calendario gregoriano. El calendario juliano ya pues es parecido al de antes, pero ya entonces ya tiene 12 meses. El sextilis, bueno, siguen llamándose quintilis, sextilis, pero ya han añadido januarios, la diosa Jano. Jano significa puerta, de ahí viene la jamba o, bueno, Jano, todo lo que signifique algo de puerta. Februarios en honor al dios Plutón. Aquí esto es lo que fue interesante, que en el año 44, antes de la era común, Marco Antonio quiso honrar la memoria de Julio César y el mes quinto, el quintilis, que era de 31 días, se lo dedicó. Por eso empezó a llamarse Julius, Julio. Y luego, el 23, antes de la era común, el Senado romano pues vio que había muerto el gran Octavio Augusto, ya el año 23 después de la era común. No es antes, no es después de la era común, me he equivocado. Entonces dedicó el mes Sistilis a Octavio Augusto, que tenía 30 días y se empezó a llamar agosto, pero para que no fuera menos que julio, pues también le pusieron 31 días. Claro que el pobre febrero se quedó con 28, salvo los bisiestos que tiene 29. La semana de 7 días, lo hemos visto antes, la estableció Moisés como el séptimo día que descansó. Y también ya lo de dividir en 7 días, aparte de que coincide con el periodo de una luna, era también porque en Mesopotamia, en los planetas conocidos eran solo 7. Aparte de la Tierra, pensaban que existía 7 planetas: la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y Sol. Y verán cómo corresponden con los 7 días de la semana: lunes, martes, miércoles, Júpiter Jovis el jueves, Venus el viernes, Saturno, que luego se adaptó el nombre del Sabbat judío, y Sol, que es el día domingo, como en inglés Sun, pero luego se cambiaría por el domingo. Y también esto de los 7, piensen que es lo que marca la idea que también había de los 7 valles y de las 7 etapas para llegar a Dios, los 7 moradas de Santa Teresa. Siempre el número 7 ha sido muy simbólico por estos 7 planetas. La Semana Cristiana la autorizó, bueno, Constantino autorizó el año 313, fue un gran cambio. De haber sido muy perseguidos y martirizados, sobre todo a final de los años anteriores, es Constantino el que autoriza el culto cristiano, implanta la semana de 7 días que seguían los judíos con el Sabbat. Y decreta que el descanso semanal sea el primer día de la semana, porque fue el día en que Jesús resucitó.
Le siguió llamando el Día del Sol en honor a Mitra, porque era la religión que había estado practicando, que lo practicó casi hasta la muerte en que se bautizó, Constantino. Mitra era un dios muy de Persia, pero muy respetado por todos los militares romanos. Y en el año 380, que aún fue más grave la cosa, porque bueno, más grave porque Teodosio ya no solamente implantó el cristianismo como religión oficial, sino que prohibió ya todo lo que fuera el paganismo, el judaísmo y los herejes que fueran perseguidos. Así que convirtió el cristianismo en religión oficial y fue en el 383 cuando Teodosio dijo que ese día del sol, que era el día que había establecido como fin de la semana Constantino, se empezaría a llamar el día del Dominus, que significa Señor, y de ahí viene la palabra Dominius, domingo, Dominicus, dominicano o dominó. Son palabras todas de... Incluso la palabra don, con que decimos don José Luis, don Antonio, don Pedro, viene de este Dominus, y dueño y dueña. Aquí el calendario litúrgico que incluso tiene también los colores como van revestidos los sacerdotes en la misa, en morado en el Adviento a la izquierda y en Cuaresma. Todo el año común, digamos, van de verde, pero en cambio en las épocas de la Pascua van de blanco y luego el Domingo de Ramos, el Jueves, Viernes Santo y el Pentecostés en rojo. Esto más que nada es para que se fijen que el año que está aquí a la izquierda, una flechita pone inicia el año litúrgico. ¿Cuándo inicia? El domingo, el primer semana de Adviento, que como digo, puede ser cualquier día de final de noviembre o de en diciembre. Tiempo de Adviento, del 27 de noviembre al 3 de diciembre, es cuando comienza el año litúrgico, que es como un círculo que va rodeando la palabra año, y en la palabra anillo en realidad viene lo mismo, como un círculo que va dando vueltas, que cada año viene el Adviento y se espera la llegada de Jesús, viene la Navidad, viene algo de tiempo ordinario en el mes de enero, y ya en febrero empieza la Cuaresma, siempre contando con que tenemos que llegar 40 días antes. El miércoles de ceniza es 40 días antes de que empiece la Semana Santa, porque el triduo sacro, viernes, sábado y domingo santos, siempre tiene que caer después de la primera luna llena de primavera. El tiempo de Pascua ya dura 50 días, desde el domingo de Pascua hasta el de Pentecostés, y luego ya viene toda la demás época de tiempo ordinario de verano y otoño. Entramos en el calendario musulmán. Este es el que es totalmente lunar. Así que tenemos un calendario que dura 354 días más o menos. Y claro, hay un desfase, lo ven arriba en negro. Mojarrán es el primer mes, que también sería interesante porque en el día 1 de Mojarrán nació el Bab, y 2 años antes, el 2 de Mojarrán, había nacido Bajaola. Y nosotros ahora lo celebraremos también, recordando que cuando se celebró Mojarrán cayó por otoño, pues es cuando ahora en el octavo mes, en la octava luna, cuando comienza la luna octava después del primavera, es cuando celebramos el nacimiento del Bab y de Bajaola. Bueno, pues total, que Mojarrán es el primer mes, así van sucediéndose los 12 meses, pero esos 11 días hacen que cada año, siendo más corto de lo que dura un año solar, pues el calendario musulmán se va retrocediendo. Aquí ha puesto Muharram coincidiendo con abril, pero vamos, cada año cambia totalmente. Estos son los nombres de los calendarios musulmanes, como ven, relacionados también con diversas características, sobre todo de la sequía, la primavera, el descanso, la peregrinación. El calendario lunar empieza siempre el primer día de cada mes musulmán, es cuando la luna es nueva, o sea que no se ve, totalmente vacía, oscura, y los días comienzan y terminan con la puesta del sol. Y el año lunar tiene 354, 55, ya lo he comentado, divididos en los meses de 19, 20, 30 días según sea la luna. Ese desfase de 10 o 11 días hace que los meses lunares van rotando por todas las estaciones y dura todo el círculo que dura el mismo día, caería exactamente igual dentro de 36 años. Hay solo dos fiestas, la pequeña fiesta al final del Ramadán y la gran fiesta del sacrificio al final de la peregrinación anual a la Meca. Bueno, creo que voy a beber un poquito de agua. El calendario que utilizamos ahora, sobre todo para los negocios, para los aeropuertos, el calendario impuesto por Occidente, que quieras que no, pues que incluso otros muchos países también lo tienen que seguir un poco, es el calendario que consiguió reformar el Papa, ahora veremos, porque en el Concilio de Trento
que fue un concilio muy importante que se hizo contra la Reforma Protestante y que ha dominado la Iglesia Católica desde entonces durante 4 siglos. Solo hubo un Vaticano I que apenas duró, porque fue cuando precisamente Bajaola había mandado una carta al Papa Pío IX y no le hizo caso, y el Papa le quitaron los estados pontificios, que era un gran trozo de Italia. Incluso el Vaticano I se truncó. Ya no hubo otro hasta el Vaticano II en tiempo de Juan XXIII en los años 60. Este concilio de Trento fue muy importante y marcó mucho la reforma de la católica, manteniendo todo lo que los dogmas católicos decían en contra de lo que habían hecho los reformados. Y entonces habían decidido que tenían que actualizar el calendario porque estaba retrasando muchísimo. Mejor dicho, estaba adelantando. El Papa Gregorio XIII lo encomendó a astrónomos y matemáticos de Alemania, de Italia y de España, sobre todo los astrónomos y estudiosos de Salamanca, que ya en el Concilio de Nicea se había marcado que la Pascua tenía que celebrarse el domingo siguiente a la luna llena posterior al equinoccio de primavera. O sea que llega la primavera, el 20 o el 21, y en la luna llena, ese domingo siguiente tiene que ser la Pascua. Que algunas veces yo recuerdo que cayó el San José el 19 de marzo en el miércoles santo. El viernes santo era el mismo día Bajair de Aurus, el 21 de marzo, y la Pascua fue el 23. Esto fue hace unos pocos años. Normalmente puede caer entre el 22 de marzo, la Pascua, y el 20 o 22 de abril. La fecha se había ido adelantando porque el año no dura 325 días y un cuarto, sino que dura 65 días y menos de un cuarto, menos de 6 horas. Entonces, esos más de 11 minutos habían originado un desfase de unos 10 días. Desde el año 325 que se puso en marcha el calendario juliano, a partir de Constantino, y luego ya estábamos ya en el 1582. Resulta que el equinoccio, en vez de ser el 21 de marzo, pues estaba ocurriendo solarmente el 11 de marzo. ¿Qué hicieron? Pues suprimieron 10 días. Era una cosa curiosa. Yo la oía a mi padre cuando era niño que decía, mira qué curioso, ¿no sabéis que cuando murió Santa Teresa, dicen que murió en la noche del 4, pero la enterraron al día siguiente, que era el 15 de octubre? Y de hecho el 15 de octubre se celebra Santa Teresa. ¿Cómo fue así? Pues que no había manera de quitar esos 10 días que llevaban ya adelantados, mejor dicho, 11, sí, 10 días he dicho. Sí, 10 días. Entonces celebraron el 1, 2, 3 y 4 de octubre y saltaron al 15 de octubre. Desde entonces empezó a ir mejor la cosa y lo que dijeron fue que los bisiestos no eran siempre bisiestos. Bueno, ya Julio había intercalado un sexto día a final de febrero, entre el 23 y el 24, y como ahí siempre se llamaba los días antes de las calendas, el sexto día antes de las calendas, y entonces había 2 sextos, 2 días sextos antes de las calendas, entre el 23 y el 24, y ese se llamaba bisexto. Como se añadía cada 4 años, de ahí quedó la palabra bisexto. ¿Le suena cómo celebramos ahora los bisiestos? La reforma de Gregorio XIII en 1582 lo cambió no al 23 y 24, sino justo al final de febrero, que viene a coincidir a veces también con los carnavales y por supuesto con los Ayamija. Los años divisibles por 4, esto lo sabemos todos, son bisiestos. Por ejemplo, el año pasado 24 será el 28, el 32, pero los seculares, los de cada siglo, solo son bisiestos y son divisibles por 400. O sea, el 2000, que lo vivimos nosotros, ese año sí que fue también bisiesto, pero no fueron el 1800, ni lo fue el 1900, ni lo será el 2100, que ya nos tenemos, creo que ninguno de nosotros. Total, que es con estos arreglos ya parece que va a quedar las cosas. Como además ahora todo lo tiene automático y con relojes digitales y conectados con lo astronómico, pues hay más exactitud. Bueno, no más que dejarlo aquí para que lo vean, que son muy distintos el calendario egipcio, el romano reformado luego juliano, el calendario hebreo hasta ahora, que lo siguen utilizando con esos eh, 12 meses, el calendario musulmán, y aquí tenemos un mapa. ¿Recuerdan el mapa de las religiones? El cristianismo estaba solo por Europa, bueno, llegaba por Siberia, que los rusos son todos ortodoxos, de cultura ortodoxa, llegaba hasta el extremo del estrecho de Berín, pero prácticamente era más bien Europa, el norte de Asia, América, Sudáfrica y Australia, donde estaba el cristianismo.
Pero aquí, aunque los musulmanes para sus efectos de sus festividades y muchas cosas utilicen el calendario musulmán, pero como ven, pues tan muchas cosas, pues también tienen que utilizar el calendario occidental, el gregoriano que llamamos. Aquí yo puedo contar, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 calendarios y habría que añadir el calendario Bahá'í, que por lo menos los Bahá'í lo utilizamos en todo el mundo. Habría 12, pero es el predominante. Y aquí en verde pueden ver el calendario persa, que en realidad, aunque es un país musulmán, siguen utilizando también el Nauruz, como veremos. Esto ya es una cosa curiosa. Fíjese, las religiones, la importancia que han tenido, aparte de las grandes culturas antiguas, egipcios, aztecas, babilonios, pero sobre todo las religiones, judíos, cristianos, musulmanes, han marcado los grandes calendarios más utilizados por mayor parte de la humanidad. Luego fíjense que cuando la Revolución Francesa, que ya con la enciclopedia, la ilustración, habían querido ya barrer la religión, les parecía muy mitológica, realmente pues bastante de lo que conocían el cristianismo ha sido muy mitológico, pues entonces la Convención Nacional de la de la Revolución Francesa quiso eliminar todo lo religioso y pusieron un calendario republicano que comenzaba el 22 de septiembre con el equinoccio de otoño y que duró solo 6 años, fíjense. 1792 crean un calendario nuevo, muy complicado, ahora lo vamos a ver, y ya en 1806, gobernando Napoleón, lo quitó y volvió otra vez a poner el calendario gregoriano para tener contento a los católicos. Este calendario artificial de la República Francesa duraba 12 meses de 30 días exactas y estaba dividido no en semanas, sino en 3 décadas, que tampoco les gustaba mucho porque solo tenía que trabajar 9 días y descansar uno. Y también se dividía pues, en 4 estaciones y les pusieron unos nombres muy bonitos de según lo que ocurría en esa época, aquí en Francia, y en Europa podemos decir, la época de la vendimia, de las brumas, de las escarchas, en otoño, en invierno el mes nuboso, pluvioso, ventoso, en primavera el germinal de las semillas, floreal, pradial de los prados, en verano el mesidor de la cosecha, el termidor del calor y el frutidor de los frutos. Y sí que añadían también, tenían que añadir 5 o 6 días complementarios, que además esos días también tenían nombres de virtudes. No me cabían, he puesto solamente 3. Virtud, genio, trabajo, 5 o 6. Y luego también es curioso que precisamente el del calendario se conocen un poquito algunas épocas, cosas que hicieron tremendas en las revoluciones del Termidor, pero sobre todo se recuerda que el 18 del Brumario, de ese mes de las brumas del 1799, fue cuando Napoleón ya dio un golpe de Estado, se convirtió en cónsul y nada menos que de una república, luego llegó a convertirse en un imperio porque se nombró ya emperador en 1804 y 2 años después quitó el calendario republicano. Solamente por curiosidad, aquí lo tiene, los diversos meses, con sus diversos nombres, y por supuesto los 5 días que añadían al final, porque eran 30, pues 360 días, pues esos 5 días sobrantes que se llamaban epagómenos, los sobrantes, y también son culótidos, porque eran de los trabajadores que no llevaban los culot, los pantalón corto como los aristócratas. Y otro señor que se le ocurrió crear un calendario positivista, un filósofo que quería echar abajo la religión también, dijo que el estado teológico era de la antigüedad, muy mitológico, que luego vino el metafísico de los filósofos, pero que había que avanzar al estado positivo, centrado en lo real, en la ciencia y en la evolución social. De hecho, pues ahí se origina un poco ya la corriente de estudios de la sociología. Creó una religión de la humanidad, un ser humano que crea una religión para toda la humanidad, una religión muy bonita, muy pacífica, sobre todo se sintió inspirado por el amor a una joven muy católica, Clotilde de Vaux, que la conoció en 1844. Ella, la pobre, se murió 2 años después y él, el calendario y la religión esta, pues la fue fundando en los siguientes años. Y también pues tiene unos sacramentos laicos, da un gran papel a la mujer y a la familia, y el calendario positivista lo dividió en 13 meses de 28 días. No se parece al maya, ni tampoco, por supuesto, al republicano, que era de 30 días, pero este era de 28. Aquí no los voy a entretener en verlo porque la letra es muy pequeña, pero ya debía ser complicadísimo aprenderse este calendario. El primer mes está dedicado a Moisés, el segundo a Homero, Aristóteles, Arquímedes, César, San Pablo, Carlomagno, etc. Y luego cada uno de los días tenía el nombre de otro personaje famoso. Luego también, si sobraban 2 días, pues lo dedicaban uno a las fiestas
de los muertos y otro también esos días de final de febrero, pues los dedicaban a las mujeres. Bueno, dejamos ya los calendarios estos tan humanos y que tan poquito tiempo duraron, aunque todavía creo que ha habido algunos seguidores de la religión positivista, sobre todo en Brasil, pero entramos ya a lo que es el calendario Nauruz, nuevo día. Rus Berus significa día tras día y no nuevo. Es el calendario nuevo de los persas, de la gran cultura persa de unos siglos antes de Jesús. Se celebra en Irán coincidiendo con el equinoccio de primavera y el principio del año iraní. De hecho, la revolución de Jomeini lo quiso quitar, como era como una cosa del pasado y de los zoroastrianos, no tiene nada que ver con el Islam, quisieron quitarlo, pero había tanto entusiasmo y la gente estaba tan acostumbrada que al final lo tuvieron que volver a poner y ahora ya pues como que lo han islamizado, lo han asimilado y se sigue celebrando el Nauruz, aunque todo el resto del calendario y de las festividades sean musulmanas. Algunas comunidades lo celebran el 21 de marzo y otras lo celebran exactamente el equinoccio de primavera, que puede ser el 20, 21 o 22 de marzo. Se festejan los territorios que recibieron influencia de la cultura persa. Como ven, casi todos terminan en tan. ¿Dónde están? Pues en Azerbaiyán, Kurdistán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Pakistán, Afganistán, Irak. Y en algunas áreas del norte de Turquía y en el norte de la India, que es que además precisamente en el norte de la India, veis donde se refugiaron muchos zoroastrianos cuando llegó la invasión musulmana. Es donde más zoroastrianos hay, en algunas zonas de Irán y sobre todo en el norte de la India. La religión zoroastriana representa la victoria de Ahura Mazda, dios del bien y la luz, sobre Angra Mainyu, dios del mal y la oscuridad. Se celebra con tradiciones como hogueras, saltan hogueras como aquí en la fiesta de San Juan, con objetos que ponen en la mesa con la letra S, que representan el renacimiento, la salud, la alegría, la prosperidad, la felicidad, la paciencia y la belleza. Todo esto es una cultura y una costumbre muy bonita de los iraníes. Y los amigos bajáis iraníes la suelen celebrar. No es de nuestra religión propiamente bajáis, pero ellos tienen ese capricho, lo mismo que a lo mejor incluso nosotros con nuestra familia ponemos un árbol, o algunos pues en la familia, porque hay católicos, pues ponen el Belén, pero a ellos también les gusta poner esa mesa que tiene una manzana, que tiene una luz, que tiene otras muchas cosas, que quizás otro amigo lo sabrá explicar mejor, que ustedes habrán visto en fotografías. El Nauruz, pues, es una cultura zoroastriana, pero sí que la fecha del Nauruz del Año Nuevo la aceptó el Bab y a partir de ahí puso el nuevo año del nuevo calendario. Todo esto es el Imperio Persa en su época de mayor esplendor, que sé que ocupa todos los países que hemos estado nombrando, incluso en algunos más también se celebra el Nauruz. Estos son los países donde se celebra el Nauruz, no solamente los bajáis. Este es el calendario bajáis, uno de los formatos que se puede dar, como esta rosa con los distintos colores, empezando en Baja Yalal Yamal, ¿dónde está? Baja Yalal Yamal, Hasaman, Nur al-Amal, está a la izquierda en rojo, el 1. Baja Yalal Yamal, Hasaman, Nur Rahmat, Kalimat, Kamal, Asma, Esat, Masayat, El, Kodrat, Kol, Masahel, Sara, Sultan, Molk, Alá. Me meto una canción para aprenderlo de memoria, para lo veremos. Los meses del calendario Badí, que se llama así, calendario Badí, nuevo, maravilloso, fueron dados por el Bab aplicándoles los 19 nombres con que se invoca a Dios en una oración durante el mes del ayuno en el Islam Shi'i. Esos 19 nombres de esa oración del Islam es la que está utilizada para esos atributos de Dios. Luego están los ciclos, que un ciclo de 19 años se llama un Bahir, y un superciclo de 361, 19 por 19, es un Koli Shai, literalmente todas las cosas. Cada uno de esos 19 años tiene un nombre. Estamos ahora en el 10º Bajid del primer Kol Isai, que comenzó el 21 de marzo del 2015, y en un 10º Bajid comenzará en el 2034. Son Bajid que se van cumpliendo desde que empezó la era Bahá'í. Aquí tenemos los nombres, con su traducción al castellano, también ustedes se la saben. Fíjense que por lo menos aquí en el hemisferio norte nos va muy bien que la primavera es el esplendor, gloria, belleza, grandeza, luz. Luego en verano es misericordia, palabras, perfección, nombres, fuerza. Lo que a ustedes les toca el invierno en el sur. Voluntad, conocimiento, poder, discurso, preguntas, honor, soberanía, dominio. Y antes de que empiece sublimidad, el mes del ayuno, están los días intercalares que, como hemos visto, también aparecen en otros calendarios porque realmente
Utilices el método que quieras, tanto si son de 30 días como si son 18 por 20, siempre tienes que sobrarte unos pocos días para cumplir los 365 o 366 del año. También los días de la semana, los calendarios bajes ya se han publicado, pues aparecen con nombres también parecidos. Gloria es el sábado, que es como empieza la semana Bahá'í. Gloria, belleza, perfección, gracia, justicia, majestad, independencia. Que propiamente la fiesta Bahá'í de fin de semana es el viernes, como en el Islam, la fiesta de independencia. ¿Cómo serán las semanas con el mes? ¿Cómo nos aclararemos? ¿Cómo esto ya será en un futuro? No creo que nos toque a nosotros, pero saber que el día de descanso Bahá'í es el viernes. El día empieza y acaba al ponerse el sol, por eso podemos celebrar la fiesta de 19 días y cualquier otra solemnidad ya desde ponerse el sol el día anterior, y no cuando se ha puesto ya en el mismo día, porque ya estamos el día siguiente. Cada día del mes también tiene un nombre de uno de los atributos de Dios, los mismos que son los de los meses. Los 19 días también se llaman esplendor, gloria, belleza, grandeza, luz, etc. Por ejemplo, Nauruz es el primer día del primer mes, o sea que es el día Bajá del mes Bajá. El calendario badí es solar y la luna tiene que ver algo. Pues el calendario islámico es totalmente lunar. El calendario del sol marca el comienzo como en las otras religiones, o sea que se pone al ponerse el sol. El chino, el judío y el árabe preislámico eran solares y lunares. El cristiano litúrgico tiene en cuenta la luna solo para la Pascua y eso condiciona también todo el ciclo porque la Pascua va antes o después y condiciona pues, todas las demás fiestas desde miércoles de ceniza hasta Pentecostés. El calendario badí es solar, totalmente, en cuanto a la duración del año, que comienza con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y en Teherán. El momento en que en Teherán, que es donde nació Bahá'u'lláh, se celebra, empieza ya la primavera, es cuando se empieza ya el, el año nuevo. Pero la luna, vamos a ver, la luna solamente la utilizamos en el calendario de Bahá'í para marcar el doble natalicio del Bab y de Bahá'u'lláh. Durante muchos años, ustedes recuerdan, yo cuando conocí la fe Bahá'í, y aquí en Occidente siempre celebrábamos el nacimiento de Bahá'u'lláh el 12 de noviembre y el del Bab el 20 de octubre. Pero ellos habían nacido en 2 días muy especiales que eran los 2 primeros días del mes de Muharram del islámico. Entonces la Casa de Justicia decidió que se adaptara de tal manera que para que ya que fue cuando ellos nacieron, era entonces Muharram por otoño, por eso caía hacia octubre y luego noviembre, primero Bajaola el día 2 de Muharram y después el Bab, nació 2 años después, pues ahora la Casa de Justicia decidió que se celebrara el primero y segundo día siguientes a la octava luna nueva después del Nauruz. La luna nueva del 2024, por ejemplo, fue el 1 de noviembre. Coincide además con el Día de Todos los Santos y con aquello de Halloween que muchos celebran. Entonces, el día 1 de noviembre del 2024 fue el nacimiento de Bahá'u'lláh y el 2 de noviembre celebramos el nacimiento del Bab. Siempre la octava luna nueva, perdón, luna nueva, la que no se ve, después del Nauruz en Teherán. Las fechas, bueno, la Casa de Justicia dice que las fechas de los demás días sagrados son Nauruz, en un 1 de Bajá, el Festival de Resván es el 13 de Yalal, desde el 13 de Yalal al 5 de Yamal, viene a coincidir entre el 20 y 21 de abril y 2 y 3 de mayo, la declaración del Bab el 8 de Hazamat, o sea, siempre está marcado por lo que es el calendario Bahá'í, por eso a veces no es exactamente el mismo día, porque depende de dónde haya sido el día con que ha empezado el Nauruz. Bueno, paso a la siguiente. En la devoción de un calendario nuevo en cada dispensación es un símbolo del poder que tiene la revelación divina para reimaginar la percepción humana de la realidad material, social y espiritual. Con él se diferencian los momentos sagrados, se reconfigura el lugar de la humanidad en el tiempo y el espacio y se reajusta al ritmo de la vida. El próximo Nauruz marcará otro paso histórico en la siguiente manifestación de la unidad del pueblo de Bajá y el despliegue del orden mundial de Bahá'u'lláh. Empezamos pues cada año a partir del 20 o 21 el equinoccio de primavera en este hemisferio, otoño en ustedes en el sur de América y de otros países de África y australes.
Según los días intercalares los hemos visto en algunos calendarios, ¿verdad? Pues estos que se llaman Ayam y Ja, que son los días de Ja. Ja es la letra número 5 del alfabeto. Y de hecho, los días intercalares suelen ser 4, pero el máximo que se puede celebrar son 5 en los años bisiesto. Entonces la letra Ja tiene el valor numérico de 5 en el sistema Ja. Es un sistema muy curioso que ustedes, si quieren, pueden estudiar, porque hay mucho simbolismo. La palabra Adán, la palabra Ba, Bajaolah, todos tienen un número. Baja, por ejemplo, significa 9. Tiene significado de 9. Tiene varios significados espirituales la letra Ja, y uno de ellos simboliza la esencia del Creador. Además, son los últimos días, 4 o 5 días, que no están sujetos al calendario. Luego son como días que representan la eternidad. Son los 4 o 5 días antes del último mes Alá, el del ayuno, pero no coincide con el bisiesto gregoriano. Puede ser unos días antes o después. Se determina de modo que el año termine el día anterior al equinoccio de primavera. El día anterior al mes del ayuno. Bajo una designó los días intercalares como allá mi hija en el Kitab y Agdas especificó cuándo deben observarse, pues el Bab no los había definido. Y se consagra la preparación espiritual para el ayuno, la hospitalidad, celebración, caridad y entrega de regalos. El simbolismo de los Ayamijá representan la trascendencia, según lo que dice Shoghi Effendi, porque llamó a mirar más allá de la curva del tiempo. En árabe la letra J simboliza la esencia eterna e intemporal de Dios. Y los días intercalares, lo he comentado antes, los intercalares bajáis, al no estar limitados por ningún mes concreto del calendario, permiten a todo el mundo echar un vistazo temporal a esa existencia eterna, gozosa y atemporal que todos los seres humanos heredarán algún día. Solo voy a leer este texto ya de Bajaolah porque luego ya hablaría del ayuno, pero eso va a ser ya mucho más largo, llevamos mucho rato. Así que vamos a ver qué dice Bajaolah en el Kitab y Agdas. Hemos ordenado que estos, entre todos los días y las noches, sean las manifestaciones de la letra Ha, y por ello no quedan sujetos a los límites del año y sus meses. Incumbe al pueblo de Bajá, en el transcurso de estos días, disponer buena mesa para sí mismos, sus parientes y además de ellos para los pobres y necesitados, y con regocijo y exultación loar y glorificar a su Señor, cantar su alabanza y magnificar su nombre. Como luego vendría el tema del ayuno y sería ya alargar mucho, lo vamos a dejar para otro día que se pueda tratar este tema. Termino con la imagen del santuario del Ba, en el que creo este calendario Badí, el santuario donde está enterrado Bajaolah, una fotografía encantadora y cariñosa de Abdul-Bahá, y esta fotografía donde ahí están representados los bajáis de todo el mundo cuando fueron a la última convención, el año 23, todos los años terminados en 3 y en 8, cada 5 años, desde 1963, se reúnen los miembros de todas las asambleas nacionales y aquí está representada toda la humanidad, todas las etnias distintas, de distintas culturas, pero todos unidos por una misma fe y todos ellos precisamente celebrando en el calendario Bahá'í, calendario Badí en su origen, y que les lleva a reunirse ahí cada 5 años, justamente en esos días tan especiales del Resbán. Y con esta fotografía les dejo ya y pasamos ya, si quieren, al coloquio. Que ustedes aporten o pregunten o añadan si todavía alguno está despierto. ¿Están despiertos? Yo no sabía si me estaban escuchando o no. Digo, bueno. Hola. Claro que sí, ¿cómo vamos de nuevo? No puede ser. He tocado muchos temas. Perdonen, pero es que yo soy muy curioso del calendario y me gusta. Esté ahí. El que quiera, tome algo. Y el que no, pues lo deje. Ya lo podrán ver luego en el video y en el PDF cuando lo mande. Ha llegado mi amigo Isidro de Mallorca. Sigue estando por ahí alguna de los amigos del principio. Bueno, pues ahora ver la participación de todos ustedes, que me pone pegas o me añade, porque he podido tener bastante un fallo porque estaba ya demasiado liado con tantos datos, ¿no? Ay, está Marco. Hola, Marco. Hola, va. Hola, Víctor. José Luis, una pregunta. Dígame, Marco. En los días de la semana, de la manera en que vienen en los iraníes o en los
Es igual que el calendario de nosotros normal, que nosotros consideramos que lunes empieza la semana y ahí pones que el sábado empieza la semana. Ah, esto de la semana, aparte del calendario que el musulmán puede ser distinto, pero las semanas más o menos estamos utilizando todo el mundo, pero no igual. Usted sabe que en una cultura, por ejemplo, aquí mismo en alguna ciudad donde hay, que en el norte de África, en Ceuta, en Melilla, pues hay musulmanes y hay hindúes. Pues bueno, usted sabe que los hindúes celebran la fiesta, los musulmanes celebran la fiesta el viernes, los hindúes el jueves, los musulmanes el viernes, los judíos el sábado y los cristianos el domingo. Entonces, hay muchos calendarios, por ejemplo, he visto muchos calendarios en inglés o de Estados Unidos que ponen el domingo al principio, a la izquierda, aunque sea festivo. Y luego ya ponen domingo tal día en rojo y viene luego el lunes, martes, miércoles y sábado, con lo cual coincidía con el judío. Entonces, los musulmanes, en todos los países musulmanes, si salen noticias, siempre ellos celebran la fiesta el viernes. El viernes es el día sagrado, el día que se juntan en la mezquita, el viernes. Los judíos celebran el sábado. Usted va a Israel, el sábado está todo cerrado, no solo está cerrado, sino como también tiene la norma de no poder hacer fuego, porque no hicieran fuego cuando estaban en el desierto, en Sinaí, y no podían trabajar ese día. Hoy día para ellos es casi trabajar el apretar un botón y subir el ascensor, con lo cual no pueden apretar un botón. Simplemente entras en el ascensor y el solito te va parando en todos los pisos. ¿Eh? Y tampoco te dejan allí el agua caliente para que tú si quieres te sirvas, pero yo normalmente es que no trabajan los sábados, es el sábado. Y el sábado empieza ya desde la tarde del viernes, en cuando se pone el sol. Incluso hay algunos de estos como tirabuzones un poco fanáticos que van por ahí por las tiendas, que van a cerrar, va a acabarse el día, que tenéis que cerrar la tienda! Y les obligan a cerrar ya a media tarde del viernes. Creo que he respondido, ¿no? Que el fin de semana es distinto en cada sitio. Y lo del fin de semana en 2 días, sábado y domingo, esto lo inventaron los ingleses el weekend y nos fue muy bien. Porque yo cuando era niño los sábados tenía colegio hasta la tarde. Mi madre estaba hasta las 8 o las 9 en la tienda vendiendo fruta. Sábado era un día cualquiera. Solamente descansábamos algo el jueves por la tarde. Esto para los que somos un poco viejos ya, ¿verdad? No sé si ustedes lo habrán conocido. Luego ya se Gracias, inventó José lo del Luis. sábado y ahora ya pues tenemos sábado y domingo, ¿no? ¿Ustedes también disfrutan del weekend, del fin de semana? Y se van a la Sí. playa, por ejemplo, Emma y Víctor están ahí en la playa, cerca de Ya estábamos, Valparaíso, ¿no? y abrimos Y la Joan, ventana. que está en Torrevieja, también tiene playa, pero con el frío que está haciendo aquí ya lo veo yo abrigadito. Bueno, una duda que hemos despejado. A ver, ¿quién me aporta alguna cosa que yo no tengo más dudas que despejar? Fuad, anímate, que tenemos la mano ya apretando botón. No lo apagamos. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. En vez de hablar. Oh, Dije que Sí, José Luis. Eso, que en vez de Ah, hablar, has cerrado. Cuenta. los, los nombres de los meses del calendario Badí, perdón, fueron tomados por el Bab de una oración sheí, del ¿Es así? amanecer para, perdón, Sí, sí, sigue, sigue. para el mes del ayuno islámico, el Ramadán, que es Sí. el ayuno musulmán, revelada por el quinto imán sheí, Muhammad el-Bakir, que insistió a sus seguidores de recitar la oración porque si la gente supiera la grandeza de esa súplica ante Dios, la velocidad con la que sería respondida, seguramente se matarían unos a otros con espadas para obtenerla. Si yo hiciera un juramento del más grande nombre de Dios, en esta oración estaría diciendo la verdad. Por lo tanto, cuantas recitas esta súplica, recítala con toda tu concentración y humildad. Manténla oculta a los demás y no seas su pueblo. En esta oración de Muhammad el-Bakir comienza así: te suplico por tu esplendor Baha, en su máxima expresión Abha, por todo el esplendor Baha, es verdaderamente resplandeciente Bahiyé. Yo en verdad, oh mi Dios, te suplico por la plenitud del esplendor de Baha. La oración continúa con otros 19 nombres en el mismo orden en que aparece como meses del calendario Badí. Muchas gracias. Y, y en la epístola del Hijo del Lobo, Mm. Bahá'u'lláh le reprende
a Mohammed Bakir, le reprende porque está hostigando a los amigos, le está causando problemas y dificultades y sufrimientos, y le dice que recite esta oración. Le dice, recita esa oración. Pero resulta que la prohibió en Isfahán. Le dijo que nadie lea esa oración. ¿La Al prohibió final del quién? mes de el Mohammed Bakir, La un prohibió. enemigo de la fe en plan. Sí, sí, el lobo. Y dijo a la gente de Isfahán que ni pronunciar esa oración, porque claro, como viene con el nombre de Bahá, Ya. pues ¿O era amigo o enemigo de la fe? enemigo. Oye, muchas gracias. Juan, Y tengo me otro parece muy apunte muy interesante que hayas interesante sobre aportado un eso. Didi. sociólogo de reconocido prestigio que afirma, a ver, perdón, se llama el sociólogo Ibatar Zerubel. Señala que este siglo de 19 días crea un ritmo distintivo que mejora la solidaridad global. Zerubabel sostiene que el ciclo de 19 días se define más apropiadamente como una semana, en lugar de un mes, porque no tiene ninguna conexión con el ciclo lunar. Además, al encontrar la aproximación más cerca a la raíz cuadrada del ciclo anual, los bahá'ís han logrado establecer la relación simétrica posible entre la semana y el año, algo que nadie más ha logrado en la historia jamás. ¿Y esto quién nos dice? ¿Un sociólogo? Sociólogo no bahá'í, ¿No baja, Sí. no bahá'í. Ujú. Bueno, ya me Fuad, facilitarás estos datos comparte, del anterior. comparte este texto con el grupo, es Sí, por favor, maravilloso. sí. Muy bien, Compártenoslo. lo Sí, compartiré. te lo agradeceré. Sí, es muy Lo compartiré interesante. con todo menos con Carlos. ¿Qué te ha hecho Carlos? No te ha hecho nada. Está muy interesante, porque fíjate cómo sobre una base de una oración del Islam Shi'i es cuando sacáis los 19 nombres. Me estoy acordando de... Ustedes conocen las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿verdad? En su origen no era el do. Bueno, que luego en Estados Unidos empezaron a inventar A, B, C, D, E. A mí me suena muy complicado porque A, B, C, D, E no me sale igual. Yo no empiezo con el la. Pero bueno, total que está sacado de un salmo también que se recita el día de San Lorenzo, que empieza ut, que de hecho era ut en vez de do, ut, re, entonces, u, re, mi, fa, sol, la, si, son la primera letra, primera sílaba de cada uno de los versos de ese poema. Y también es muy curioso como aquí el BAP sacó estos nombres tan bonitos de esplendor, gloria, belleza, grandeza, luz, etc. El más curioso es el de preguntas, ¿verdad? Que lo tenemos aquí hacia el otoño. Ustedes lo tienen en primavera. Preguntas. Preguntas. ¿Cuáles El concepto preguntas, cíclico de Rafael? 19 años existe en la forma desde el siglo XIV, desde el siglo IV, perdón. ¿Perdona, de qué estás hablando? El concepto cíclico de 19 años existe de alguna forma desde el siglo IV. Sí. El siglo representa una medida inventada que correlaciona aproximadamente las marcas solares y lunares del tiempo que aparece en varios sistemas del calendario. Muchas gracias, Fuad. Creo que Carlos está también con una manita levantada. Aunque le vemos solamente las gafas. Hola, Carlos. No, está Juan, bien. gracias. Luego Bueno, volvemos. Cuéntanos. es un tema realmente complejo, es una ecuación que no la podemos aún despejar No por se le oye muy bien, ¿no? Perdón. tantos factores que tiene en distintas regiones, distintas religiones. Yo estaba viendo el Corán aquí, lo tengo encima de mi escritorio. Ah, sí, un calendario tiene detrás también, ya lo he visto, ya. y- Bueno, ¿y qué dice el Corán respecto al cómputo lunar? Ujú. Entonces, también tengo lo que dice la Biblia respecto Sí, al el Salmo.
dice Dios a Salomón, hice la luna para los tiempos y el sol para su ocaso. Son esas dos frases o esas dos líneas. Hice la luna para los tiempos. Cuando uno es cristiano, en buena hora, ¿entiende esto? No lo entiende. Pero cuando se hace bajar y empieza a leer los textos sagrados, entiende por qué la luna está para los tiempos, a través del calendario musulmán. Y que la luna debería tener, dice, la luna debería tener espacio, sus fases, buena, creciente, menguante, llena. Y de luna nueva, él fijaba de que era un ciclo. Y lo que estamos hablando hoy día no es un asunto de un año como lo estamos analizando nosotros que en estos 2 horas, 3 horas. Para llegar a aquello se necesitó observación, 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 hasta que se entendió, porque los astros así lo determinaban. Lo mismo sucede con el calendario hebreo. El calendario hebreo, sabemos lo que dice la Biblia, que debe comenzar en el tiempo del Éxodo. Pero también él le dice que deben haber fiestas, de que deben celebrarse el pueblo judío. Y el pueblo Tiene judío muchas tiene fiestas, un sí. calendario lunar. Pero él dijo, Dios no se puede equivocar. El que se equivoca es el hombre, cómo lo entiende el hombre. Y entonces ellos descubrieron de que si él decía que tenía que celebrarse las fiestas de levadura, las fiestas de siega y las fiestas de cosecha, y con el calendario lunar no les coincidía, ellos dijeron, algo estamos haciendo mal, algo no estamos entendiendo. Y por eso lo que dijo usted muy bien, que se le agrega a Adar, se le agrega un año para que no se le corran las estaciones. Entonces, Es por eso, difícil combinar las dos claro, por cosas, eso solar y lo lunar es muy difícil. Bajaola en tantos textos dice que existen 3 tipos de medidas: el lunar, el solar y el astronómico. El astronómico. Por eso nosotros partamos de 21 de marzo, porque es una fecha que nunca va a cambiar de acuerdo a las estrellas o a las horas o a las lunas. Siempre va a ser el mismo punto de origen. Puede ser 1, 2 o 3 horas antes o 3 horas después, pero siempre va a ser dentro del día. Entonces, cuando uno ve estas cosas, tanto los libros sagrados de todas las religiones, uno ve que es un asunto que para el hombre es difícil entenderlo, obviamente que sí, pero para Dios es una ecuación que Él la tiene sumamente clara. Ahora los hombres tendrán que buscar la manera o la forma o la reunión de colocarse de acuerdo, pero que todas tienen su origen desde un punto divino. No es una de que el hombre, el calendario romano, obviamente que ha cambiado, pero lo calzaron, fueron hombres que tenían conocimiento espiritual para llegar a ese punto. Y lo maravilloso de todo esto es que cuando uno lee las profecías, ¿por qué uno aparece en 1260? Entonces coincide con lo que está escrito en los textos sagrados, que no es casualidad, no es un asunto, yo lo voy a colocar porque un rey así lo quiso, o un emperador así lo quiso.
sino que calzan la fecha hoy día a través de los números. Sabemos que en 1260 a qué se refiere, 1844 sabemos a lo que se refiere, el 2300 sabemos a qué se refiere. Entonces es una cosa realmente que está ya más de nuestra capacidad intelectual. Muy interesante todo esto. Nos llevaría ya el tema de las profecías, quizás sería también para otro día. Muchas gracias, Carlos. Yo quiero también pasarle la mano a Álvaro, porque también estábamos en el tema del calendario y da mucho de sí para hablar de, en fin, las diversas cosas que aparecen en los libros sagrados, en la Biblia, el Corán, como usted ha mencionado. Álvaro, ¿quería comentarnos algo? Sí, quería plantear una pregunta al grupo, ¿no? Y Sí. obviamente a usted y al grupo también, de asistentes. Eh, ¿Por qué razón tenemos un calendario? Esa es una pregunta ahí. ¿Cuál es la razón, el fundamento de tener un calendario En nuevo? general, un calendario. Hombre, Un calendario vamos a nuevo, ver ¿no? qué día estamos, ¿no? Vamos a ver ¿Qué opinen los demás? lo dejo ahí nomás, dejo la Bien, pregunta nomás. bien. ¿Ves? ¿Por qué tenemos un calendario? Ya ve que todos los seres humanos han inventado calendarios. De una forma u otra. ¿Hoy qué día es? Hoy es lunes, ¿no? Y nosotros Sí, quedamos que el lunes a las 4 de la tarde, a las 16 horas, allí donde ustedes están unos cuantos y aquí a las 20 horas, si no tuviéramos calendario no podíamos quedar en nada, vamos, ni funcionarían los aviones, ni los trenes, ni los carros, en todas las épocas, hasta las más primitivas, y sea cualquier cultura, la maya, la azteca, la incas, los babilonios, los asirios, los chinos, todo el mundo ha necesitado cómo medir, ¿en qué día estamos? Por ponernos de acuerdo, es una forma también de unidad. Y también, de alguna manera, es bueno que tengamos un calendario y día común porque tenemos para las transacciones. Yo pago en el banco y me lo van a cobrar en Estados Unidos. Pues bueno, la moneda también es una cosa que nos diferencia. Dense cuenta que el calendario es lo que también nos une a gran parte de la humanidad. Cosa que en las monedas y las medidas, pues también las tenemos muy distintas. Se inventó el sistema métrico decimal, pero hay quienes siguen todavía con las yardas, los pies, en fin. Mm. Tendríamos que tender hacia la unidad, en todas estas cosas de sistemas de métricos y de medidas. Y el calendario es una buena cosa. ¿Te parece? No sé los demás. Yo dejo que los demás opinen, que alguno más querrá también decir algo. ¿Por qué tenemos un calendario? Eh, yo creo que, Carlos, usted tiene uno ahí colgado en la puerta. ¿Por qué tiene un calendario? no, no, ese es gregoriano, ese es Ya, ya, ya lo veo, ya. pero aquí sí tengo uno de los que dice uno musulmán. Aquí tengo uno que dice del cristianismo. Ah, mira qué trabajador, ¿eh? Aquí tengo lo que dice del mundo Bahá'í. Bien, bien. Aquí Muy bien. tengo uno de que hizo el mundo hindú, o bien hindú, bien. Y el Sí, otro, ya veo el yo. calendario hebreo. Entonces, uno dice, Alvarito preguntó aquello, ¿cómo vamos a ver nosotros cuando bajo hablar lo dice, no antes ni no después de 1000 años vendrá otro? Y entonces, cuando uno hace esa pregunta, ¿desde dónde parte el cómputo musulmán, cristiano, gregoriano, hindú? ¿De dónde tendría que partir él? De acuerdo a esa profecía que no antes ni no después de 1000 años vendrá otro. Y en otra parte, y no los reciban como me recibieron a mí. Y Carlos, saber ¿sabemos cuándo dijo eso? ¿Cuándo ¿ah? dijo eso? ¿Qué año más o menos? ¿Qué cosa? ¿Cuándo Bajaolat dijo esa profecía que no antes de 1000 años? En el libro de más sagrado aparece no antes ni después de Ya, mil lo dijo años. en el libro más sagrado, ¿no? Exacto. 1873. Y, Ahí en y, el acta, en el ICANN también aparece. claro, entonces él le dice, lo está dando una fecha. Y esa fecha, ¿desde cuándo tendría que iniciarse, contarse? ¿Del tiempo de Cristo, el tiempo de Moisés, el tiempo de Mohamed? Ujú.
Aprovecho Lois, el inciso. adelante. Tengo aquí a Fuad esperando y a Lois. Lois, adelante. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Fuad. Adelante, Gracias, adelante, Fuad. Lois. Mira, para aclarar la fecha y sacaros de dudas del próximo profeta, Abdul Baha dice en el libro Luz del Mundo Ujú. que no vendrá antes de 1000 o miles de años. O sea que la fecha no se sabe. No cuentes de donde quieras contar, porque no cuentes, no tienes que contar. Dice 1000 o miles de años. Depende cómo esté la humanidad de necesitada en ese momento. Así que no lo esperéis en el año 1000 No, de la no, era yo baja, no lo ¿vale? espero, no. Quedaros Gracias, tranquilos. gracias, Lois, gracias. No, no va a venir nadie. ¡Hombre! Fuad también quería decir algo. Espere, Carlos, espere, que Fuad también tenía la manita y luego está también el mismo Álvaro. Bueno, quería contestar humildemente al amigo Álvaro de por qué tenemos un calendario. Sí, tenemos un calendario Bahá'í, Badí y el calendario Bahá'í. ¿La misma cosa es lo mismo? Me hago la pregunta. Por supuesto que la era Bahá'í comienza con la declaración del Bab. Trazó un nuevo calendario para marcar el paso del tiempo y establecer un modelo de vida comunitaria. Y se lo llamó calendario Badí, que significa crear de nuevo, o así como maravilloso, y único en árabe. Bahá'u'lláh aprobó y explicó más tarde el calendario Badí. El calendario Muchas gracias. Bahá'í se originó a partir del calendario Badí, original creado por el Bab en el Qayyam al-Asma, en el Bayan persa, en la década de 1840. Una versión temprana del calendario comenzó a implantarse durante su tiempo y utilizaba un esquema de 19 días, 19 meses y 19 días, con el producto de 361 días, más días intercalados para hacer el calendario un calendario solar. El primer día de la implantación temprana del año calendario fue Nauruz, mientras que los días intercalares se asignaron de manera diferente a la implantación Bahá'í posterior. El calendario tiene muchos significados simbólicos y alusiones, incluyendo conexiones con profecías del Bab sobre la próxima manifestación de Dios, llamada aquel que Dios hará manifiesto. Juan, y que luego fue después de 19 años cuando Bahá'u'lláh se proclamó su misión en Bagdad. Entonces pasó un Bajir desde 1944 hasta 1863, fueron justamente 19 años. Y creo que también estaba levantando la mano Álvaro, que es el que ha puesto la pregunta, y como nos ha estado escuchando unos y otros, a Carlos y a Juan. ¿Qué te parece, Álvaro? Pon el sonido si quieres comentar algo. Álvaro, cuando Alvarito, quieras. Sí, gracias, don José Luis. Justo estaba contestando una llamada telefónica al otro lado. Ah, bueno, Quería, bueno, pues nada. quería comentar dos ideas. Uno es que el último pasaje que lo he escrito, hay un pasaje donde Bajaola habla, fija la duración de su dispensación en no menos de 1000 años. El Sí. último de los pasajes seleccionados por Choi Fendi. Y en el IGAN, como dicen algunos, él dice que esa ciudad que habla la ciudad, o sea, la palabra de Dios, se va a renovar cada 1000 años. Y Choi Ajá. Fendi ha aclarado que el plazo puede ser mayor a 1000 años. No, la idea es que nunca va a ser menor a 1000 años, pero puede ser más tiempo. Hay unas cartas donde Bien. él profundiza el punto. Entonces, eso es lo que yo quería hacer ver nomás, que pueden ser más de 1000 años, lo más probable es que sea más de 1000 años. Eso. Muchas gracias. Como ha dicho, Lois no nos va a pillar ya a nosotros, no nos va a encontrar. Al Marco Antonio que está en Haifa, en Ballí. Marco Antonio, ¿está usted en Ballí? No, tiene el fondo solamente. No, Ya es un quisiera. fondo. Bueno, muy bien, tienen fondos muy bonitos. Muchas gracias. Bueno, no sé qué la llevamos, pero
Bueno, hora y media, bien. Pues nada, ustedes sigan profundizando, dense cuenta que este calendario es muy importante, aunque solamente lo utilicemos a los bajáis para nuestros efectos religiosos, y no sabemos tampoco cuándo será el momento que se ponga en práctica, y hasta dónde se llegará y cómo será la combinación entre semanas y meses. Pero en fin, existen las semanas, que también tienen sus propios nombres, los días de la semana, y existen los meses, y existen esos ciclos de 19 años. También es muy curioso. Si hay alguna cosa más que aportar, veo que todavía tienen la mano los mismos, Álvaro y Lois. Sí, Alvarito y antes, Loisito tienen la mano levantada. Yo acabé de levantarlo. Es para an- aclararos que lo que dice Abdul Bahá Venga, es en el libro Luz del Mundo, concretamente en la carta en la tabla número 61.1, para ser que es el exacto. último libro que se ha publicado hace poco Sí, tiempo, que en tradujo Luz el del panel. Mundo, sí, que son Luz del tablas Mundo, es un libro muy especial. pues ahí, La en la carta carta número número 61.1, 61. tiene puntos apartados, ahí aclara la venida de la siguiente manifestación. Muchas gracias, lo consultaremos. Y Vale. también, ¿Juan también quería contestar a Alvarito? No. Sí. Bueno, yo no quiero salirme del círculo, como dice Abdul Bahá. No hay que salirse del círculo porque uno No, se no, pierde luego. que sí, nos perdemos. Es el problema. Bueno, le contesto a Alvarito. Alvarito puede ser él o ella. Y referente, también existe el sistema calendario Bahá'í, un ciclo de 19 años llamado Bahá'í, un superciclo de 361, 19 por 19 llamado Kulli Shay. Kulli El Shay gran. es una epístola del profeta Muhammad que Baha'u'llah la interpreta de una manera magistral. Quiere decir, Kulli Shay quiere decir todas las cosas. La expresión de Kulli Shay fue utilizada frecuentemente por el Bab, tras sus orígenes en el sufismo y el significado del 19 y 361 posiblemente fue asociado por Ibn Arabi en el 1665 y el 1240. Ahora bien, una cosa que me gustaría preguntarte. Cada uno de los 19 años de un Bahá'í se le ha dado un nombre, como se muestra en la tabla siguiente. El 10º Bahá'í, o Kulli Shay, comenzó el 21 de marzo del 2015 y el 11º Bahá'í comenzará en el 2034. José Luis. Se te estaba oyendo mal las últimas palabras. De todas maneras, yo lo tenía ahí en esto y no sabría decirte exactamente. ¿Eh? Dice que el 21 de marzo del 2015 y el 11º Bahá'í, el 10º Bahá'í del Serían los 1, 19 años anteriores, claro. sí, comenzó el 21 de marzo del 2015 y el Sí, 11º Bahá'í comenzará en el 2034. claro, desde 1944 ves sumando 19, fue el primer Bají, hasta el 1873, el segundo, el tercero, ya no lo tengo hecho la tabla aquí, no te lo sabe decir, pero ya nos lo dice cuál fue. ¿Eh? Pues cada 19 Correcto. años y 1990 pues va a cumplirse, bueno, se ha cumplido el 10º Bají con el año 190. Ahí me pierdo yo, ¿eh? Gracias. Yo tengo A el ver, libro Álvaro, el Quita Vicar. Voy a leer Carlos. lo que dice, o sea, lo que leí. Dice, está en el número 218 del libro Icar, el número 218. Dice, una vez, no una vez, alrededor de cada 1000 años, será esta ciudad renovada y adornada nuevamente. Y después dice, aquella ciudad no es otra que la palabra de Dios. Más claro no puede ser. Pero no dice 1000, como dijo alguien de por ahí, que puede ser 1000 o más. No, él aquí dice 1000 años será la ciudad renovada. En este libro.
Lo vemos más que todo. Ha dicho que es el libro de la certeza, ¿no? ¿El Kitab Ikan? Sí. El- Sí, americano. Sí. en el número 218, Gracias. no en la página. El Estamos en el número es de calendario, parágrafo. Carlos. Mira, no, Es el número de página. parágrafo. Pero Estamos en el, estamos en el calendario. vamos Es que a si ver. nos Estamos salimos yendo del ya dentro calendario de nos 1000 perdemos. años. Pero vamos a ver, Bueno, dice la Belario, es tertulia es así. aproximadamente 1000 años, porque 1000 años entre cada manifestación justo no pasaron. No, ¿verdad que no? De Entonces Cristo a es Muhammad fueron una 600 y pico. es una 600, orientación. Claro. Claro, 600 no y más. siempre Y son si, 1000 años. y si Abdul-Bahá es intérprete de Bahá'u'lláh, tenemos que hacer caso a lo que dice Abdul-Bahá, que es el que interpreta bien lo que Bahá'u'lláh quiso decir. Yo no estoy agregando nada, yo estoy leyendo lo que dice mi Pero tú, Bueno, amigo, tú, Carlos, tú mira que no fue cada 1000 años, es una forma de hablar, una forma aproximada. Las cosas no se pueden tomar al pie de la letra. Sí, de eso está Muhammad diciendo lo al Bab mismo, fueron Carlos. Entre la Hoy. manifestación de Jesús y la manifestación de Muhammad no pasaron 1000 años. Y entre Muhammad y el Bab no pasaron 1000 años, justos. entre Es Cristo aproximadamente cada 1000 años. y los años. bien. Claro. Estamos en la misma línea, amigo, no hay problema. Sobre este asunto hay mucha divergencia. No me preocupa. A Don mí José tampoco. Luis, lo que yo quería compartir cortito Sí, a ver, Álvaro. es que hay una carta de la Casa de Justicia donde se desarrolla el concepto del calendario. No sé si el 2017 o 2016. 2015. Sí, la he mencionado. Sí. Y 2014. hace ver que el 2014, porque único se pasa calendario 2015. a escala global es el calendario Bahá'í, el único que se ha aplicado a escala global. Eso, Sí. eso nomás, don José Luis, gracias. Vale. Y aquí en la editorial nuestra fue publicado algunos calendarios los primeros años, lo explicaban todo muy bien, ¿eh? O sea que luego ya ahora lo hacen en otro sistema, pero en fin, desde el año 14 salió la carta y luego ya fue no sé dónde la tengo. Bueno, al año siguiente cuando empezó a ponerse en marcha. Entonces llevamos ahora como 10 años o 11 que estamos utilizando ya esto de las fiestas por ejemplo, del nacimiento del Babi Bajaola. Esto, bueno, lo más novedoso que trajo esa carta fue eso, que las fechas ya no se celebran el 20 de octubre ni el 12 de noviembre, sino el 1 y 2 de la primera luna nueva de la octava luna tras el Nauruz. Bien, ¿qué les parece, señores? Si no nos El vamos primer a temas calendario, mucho José más Luis, lejanos. ¿Qué? José Luis, el primer calendario se implantó por primera vez en Occidente en 1907. ¿Qué calendario? Ah, el calendario Bahá'í. Sí, en Occidente. Bueno, claro, es que antes, en el siglo XIX, no había bajáis en Occidente. Y empezaron a haber Claro. bajáis a final del siglo XIX, cuando empezaron a visitar a Abdul Bahá, y en 1907 fue el primer sitio que se puso el calendario, ¿dónde? ¿En Estados Unidos? ¿O en Francia, en En París? Estados Unidos. Estados Estados Unidos, muy Unidos y bien. en París. Sí, como saben ustedes que las asambleas locales empezaron poco a poco, que al principio pues solamente existía pues un grupo de mujeres que tenían para la enseñanza y un grupo de los de la asamblea espiritual. Entonces incluso había dos grupos en Estados Unidos, uno de hombres y otro de mujeres. Todo el proceso hasta que luego ya se estableció que el Consejo para el Templo se convirtió en la Asamblea Nacional, todo fue un proceso lento. Entonces eso también debemos mucho a Sogui Effendi, que fue el que ya estableció la administración Bahá'í Y no y empezó ya a solamente, establecerse el calendario. eran de hombres, sino que incluso no podían ser hombres negros al principio, ¿te acuerdas? O sea que, Bien, gracias a Dios van cambiando las cosas. bueno, van cambiando que aquí en España durante años y años había una mujer en la Asamblea Nacional. Como cosa muy especial llegó a haber tres. Yo estuve en Guinea Ecuatorial hace 30 años y allí todo eran hombres. Una vez vino un Bahá'í con su mujer y es como si hubiera venido con su niña de 10 años. La mujer estuvo calladita todo el rato porque las condiciones sociales eran esas. Y en Estados Unidos recuerdan el caso aquel de aquel eminente abogado negro que fue a visitar a Abdul Bahá y se salió del banquete porque no podía estar en el banquete, ¿cómo iba a estar un negro allí? Y Abdul Bahá, ¿pero dónde está? ¿Dónde está el doctor? No recuerdo el nombre. Y movió los cubiertos, hizo que lo fueran a buscar. No se podían imaginar que un negro estuviera en un banquete con los blancos.
Menos mal que Abdul era blanco, pues tú lo aceptabas. Y vio el blanquito que era con su barba blanca. En fin, Lo fue, en las lo fue a condiciones buscar y lo sociales. sentó a su derecha. Y lo sentó a su derecha, Luis, exactamente, sí. En África, en Sudáfrica, pues no podían celebrar más que en secreto las reuniones de asamblea, hombres y mujeres. Bueno, ¿qué nos lleva lejos esto? Qué interesante. ¿Les ha quedado claro lo de los calendarios? Ha habido muchos calendarios muy distintos, unos más lunares, más solares, y el Bahá'í tiene sus características muy especiales y nosotros le tenemos ese aprecio tan especial. Y además es un calendario muy espiritual con los nombres de los atributos divinos y también los días de la semana que no lo sabemos bien todavía, pero de momento estamos entre dos pies, un pie en el mundo occidental del pasado y un pie ya en el mundo nuevo. El caso es que muchas más personas vayan comprendiendo y uniéndose, como he puesto en esa última fotografía, de todos los bajáis del mundo reunidos en Haifa. Querido José A Luis, ver, Estela, ¿qué quería decir usted? Diga. José Luis, y ya sabe el cantito para aprender los nombres de los días de la semana, eso que nos dijiste al comienzo, que nos iba a Uy, contar un yo tengo canto. dos cánticos, uno para el español, en español, que además hice una canción con los días de la primavera que coincide aquí, y otro para el musulmán, para el Ah, Baja. bueno, Les voy a cantar si no les importa, ¿podés? yo canto muy mal, pero en el calendario musulmán es Baja Yalal Yamal Hassamat, Nur Rahmat Kalimat Kamal, Azma Esat Maseyat El, Kodrat Kol Masahel, Sharaf Sultan, Molk Allah. No lo haber pronunciado bien, porque es un poco Tú eres ese. músico también, ¿ah? Y ahora en castellano yo me inventé una canción para los niños que decía así, que la poesía, aunque solamente lo que era la letra, la publicó incluso el boletín porque al secretario nacional le gustó. Esto hace ya 30 años o 40, cuando mis niños eran pequeños. La José, primavera empieza. ¿Qué? ¿La José canto? Luis, José ¿Qué? Luis, tenía mi mano levantado. Ay, perdón, no lo Ah, había visto, perdón, no. perdón, perdón. Diga, diga, David. Ya, well, lo que voy a decir no vale mucho, así que no importa No, realmente, no, pero solo la cosa decimos lo que es que queremos. cuando estoy respondiendo a la pregunta de Álvaro de por qué tenemos Ujú, calendario, ¿no? muy bien. Y estaba pensando, si no habría un calendario, entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo vamos a reunirnos? Hombre, ¿No? claro, Los Bahá'ís estamos hablando de él la lo sabe. unidad del mundo, ¿no? Pero eso de reuniones, ¿no? Y el concepto de la puntualidad no tendría valor, Sentido. ¿no? Bueno, ahí en América Ah, lo toman como quieren, no son relojes suizos, no. ya, No, ¿ves? ahí es que a partir de las 8, de las 4, cualquier hora es buena. Yeah. Hay una mala broma aquí en América Latina ¿Cuál? que al comienzo me molestó, pero ya me acostumbré. Yo ¿Cuál? soy norteamericano. Sí. Allí en Norteamérica, cuando uno llega 5 minutos tarde, uno es tarde. Aquí en Fíjate, América Latina, uno llega un día más tarde y todavía está a tiempo. claro, a partir de esa hora, pues yo aprendí, la primera vez que fui a las fiestas bajáis en Madrid, declaró yo Bahá'í el año 71. Si llegaba, porque aquí con el metro tampoco yo me aclaraba, llegaba a veces tarde, si llegaba 5 o 10 minutos tarde me quedaba en el pasillo para escuchar a través de la puerta las oraciones porque no podía entrar hasta que terminaran las oraciones. ¿Eh? En cambio, otras comunidades, también aquí en España, pues esperan hasta que venga el último. Yo siempre digo, cuando somos cuatro, si somos cuatro que estamos invitados a comer a casa de una familia, no vamos a comer cuando faltan todavía dos, porque somos cuatro, somos seis. Pero esa teoría la seguimos haciendo cuando somos 40, 45. Estamos esperando que vengan los últimos. No. Yo si llego tarde me sabría muy mal que hubieran esperado por mi culpa. Yo creo que es una cosa que deben ir cambiando. Yo he visto en 2 ocasiones llegar a las 7 y no empezar a las 7:30, llegar los amigos y a las 8 decirme 8 menos 5. Usted cuando quiera puede empezar la charla. Digo, sí, pues ahora empezaré a las 8 ya. Puestos, empezaremos a las 8 en punto. Una hora entera. En 2 ocasiones me ha pasado. Eso me parece Ya, que es falta de respeto para los que llegan puntuales.
Sí, Así es. sí, Si quieren quiero, saludarse, pueden venir un rato antes y nos saludamos. Yo a las menos cuarto estaba aquí. Es una cosa que creo que es una virtud, la puntualidad, porque todos ya, coincidimos. Ya. sí, Y los yo quería informes, decir, en serio, de que Bahá'u'lláh mismo dijo que la puntualidad es una virtud, ah, sí. ¿ya? Porque es una cortesía a los demás. Cuando Es uno llega cortesía. tarde, eso quiere decir el tiempo de los otros no vale, pero de uno mismo vale. Así Y mismo. es parte de egoísmo, ¿no? Así que la puntualidad, aunque reímos con bromas, es algo que necesitamos desarrollar en nuestra comunidad para que las reuniones sean más o menos. Cuando todos llegan a Claro, tiempo, y tenemos entonces, más tiempo. Y consideración hacia los demás. sí, eso es. De todas maneras, nos gusta saludarnos. A veces estamos media hora saludándonos y una hora entera Bueno, pues despidiendo. es lindo. Más nos cuesta despedirnos, porque estamos a gusto, y es verdad. No nos querríamos ir. Yo no he cenado todavía, pero bueno, estoy aquí contento. Ya cenaré cuando terminemos. Pero falta todavía la canción en español. No, ya otro día, al año que viene. No. No, así no ¡Que vale. cante, que ¿Para qué cante! ¡Que tengo que la hablarla? cante! No. A ver, si me la sé de memoria, sí. La tocaba como la guitarra, pero vamos, mejor la canto como por ejemplo. Hay que aprender. La primavera empieza, un año nuevo con esplendor. En los campos gloria y belleza, en los árboles grandeza y una luz en cada flor. El verano con el calor, misericordia es el agua, la brisa sopla palabras y un sol radiante de perfección da vida y nombres a las plantas y fuerza para el amor. El otoño nos lleva al interior de la voluntad y el conocimiento. Se cosecha el poder y la expresión, y las hojas que lleva el viento son preguntas con interrogación. El invierno cubre de honor en forma de nieve fría las montañas de soberanía, dominio del viento asolador. De cada hoguera encendida, la sublimidad del humo sube hasta el sol. Ya se acabó. La sublimidad. ¡Bien! Bonito, bonito. Bueno, me he atrevido porque estoy en confianza. Espero que lo borres. Bravo, buenísimo. ¡Bravo! Bueno, Valió. amigos, el próximo Ole, día a ver quién ole, canta. ole. Te toca a ti, Fuad, cantar el próximo día. Algo en árabe. Ya está. Y os mando esos textos que has mencionado, ¿eh? Que parecen muy interesantes. Los demás son de libros que conocemos, pero eso que nos has mencionado, no. Y es nuevo y lo tienes que compartir en todo el grupo, ¿eh? Bueno, amigos Víctor y Emma, ¿estamos bien? Bien, Veremos bien, otro gracias. día. Otro Gracias. día seguirán ustedes con diversos charlistas y nuestro amigo Isidro que también les vendrá a hablar un día. Encantadísimo. Muy Muchas bien. gracias por su atención. Gracias. Nos Muchísimas vemos. gracias, José Luis. Hasta el Gracias, próximo Luis. día. Gracias, José Luis. Muy buena. Adolfes. Bye, bye. Qué Chao. Encantado de Hablamos, oír. Alaba, pa. Alawa pa. Estamos todos. Yo. Cuídense. Gracias. Muchas gracias.